La civilización azteca dejó un legado impresionante en Mesoamérica. Más allá de sus imponentes templos y coloridas tradiciones, los aztecas están envueltos en un manto de misterio, secretos y enigmas que aún en la actualidad no se han podido resolver. Desde la enigmática desaparición de la ciudad de Teotihuacán hasta los enigmas en torno a la construcción de las pirámides, el origen y fin de su civilización, hasta los llamados silbatos de la muerte. En este video exploraremos la historia azteca, sus creencias, costumbres y los misterios de esta cultura que se han mantenido con los siglos. Antes de adentrarnos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De acuerdo con la cultura azteca, Aztlán era el hogar ancestral de su población. De hecho, azteca es una palabra náhuatl que significa gente de Aztlán. Diversas fuentes etnohistóricas del periodo colonial mencionan esta ciudad como origen de distintas listas de grupos tribales que emigraron hacia el centro de México. En todas las fuentes se incluye a los mexicas, como se llamaban a sí mismos los grupos indígenas que hoy conocemos como aztecas. La leyenda méxica afirma que abandonaron las llanuras para iniciar un peregrinaje ordenado por el dios Huitzilopochtli, quien también les prohibió llamarse aztecas, sino reconocerse como mexicas. Al cumplir su misión y fundar el Imperio Mexica, no pudieron hallar el camino de regreso a su hogar. Las historias náhuatl dicen que había 7 tribus residentes en Chicomostoc, conocido como el lugar de las 7 cuevas. Una de ellas representaba un grupo en agua distinto: Xochimilca, Tlahuica, Acolúa, Tlaxcalteca, Tepaneca, Chalca y Méxica. Eventualmente, las tribus salieron de sus cuevas y se establecieron cerca de Aztlán. Se dice que después de la Gran Migración, cada grupo fundó una de las 7 principales ciudades del Estado de México. Hay distintas hipótesis sobre la ubicación de esta mítica ciudad. Algunos creen que se encontraba en el desierto de Arizona, otros que estaba en la isla de Mexicaltzingo. Sin embargo, siendo el mito de origen de la cultura mexica, es probable que Aztlán no sea más que una metáfora o alegoría del origen común de estos 7 grupos indígenas, como ocurre en otras culturas. Moctezuma II fue el 9º emperador del Imperio Mexica, quien reinó entre los años 1502 o 1503 y 1520. Fue durante su reinado que se dio el primer contacto entre los exploradores europeos y la civilización mexica. Durante su periodo, el Imperio Mexica alcanzó su mayor extensión territorial. Moctezuma expandió el territorio mediante guerras desde el centro de México hasta territorios en el sur, actual Chiapas. El emperador, que era considerado un semidios, murió durante la primera fase de la conquista española, liderada en México por el conquistador Hernán Cortés. Su muerte se considera un punto de quiebre en las relaciones entre mexicas y europeos, que desató una cruda guerra entre indígenas y conquistadores. Pese a su importancia, todavía no está claro quién causó su muerte. Por un lado, las crónicas españolas cuentan que los propios mexicas apedrearon a Moctezuma hasta la muerte porque no supo reconocer y proteger a su pueblo frente a los ataques de los conquistadores, mientras que las crónicas mexicas señalan a los españoles como los responsables de la muerte. Lo único que se sabe es que lanzaron el cuerpo del emperador Moctezuma a los canales de la ciudad. Cuando los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron a Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, se encontraron con una civilización en pleno apogeo. Sin embargo, pronto comenzaron las tensiones. Por un lado, los mexicas no estaban dispuestos a someterse; por el otro, los españoles estaban hambrientos de la abundante riqueza mexica. Dice la leyenda que una noche de 1520, cuando los mexicas celebraban el festival en el gran templo de Tenochtitlán, un grupo de soldados españoles los encerraron en el templo y perpetraron una enorme masacre contra cientos de mexicas. Aunque argumentaron que lo hacían para evitar las ofrendas de vidas humanas que se hacían durante el festival, las fuentes indígenas señalaron la ambición de los españoles como motivo. De acuerdo con la historia, los mexicas se alzaron contra los españoles, quienes secuestraron a Moctezuma y lo tuvieron como rehén para garantizar su seguridad. Eventualmente, la situación se hizo insostenible y huyeron en medio de la noche. A principios del mes de julio, se dice que cargaron consigo cada pieza de oro, plata o piedras preciosas que pudieran llevar,
pero no escaparon lo suficientemente rápido. Pronto, los mexicas notaron la huida y el robo, y alcanzaron a los conquistadores, atacando a buena parte de ellos. Esa misma noche ocurrió la muerte de Moctezuma. Es entonces cuando entra el tesoro en la leyenda. Se dice que los soldados españoles lanzaron el oro y las piedras preciosas en las aguas que rodeaban la calzada de la ciudad mexica para descargar el peso mientras subían. Cortés sobrevivió la persecución y regresó un año después con un ejército más grande, con el cual saqueó completamente Tenochtitlán, sacó al nuevo emperador y acabó con el gran imperio azteca. Pero la leyenda dice que nunca pudo encontrar el tesoro. A día de hoy no se ha hallado el famoso tesoro de Moctezuma, lo que lo convierte en uno de los grandes misterios de la historia de México. Una de las preguntas más fascinantes es cómo lograron los aztecas transportar los enormes bloques de piedra utilizados en algunas de las estructuras más grandes, como la pirámide del Sol en Teotihuacán. La distancia entre la cantera de piedra y el lugar de construcción plantea un desafío logístico considerable, y hasta el día de hoy no se ha descubierto un método exacto que explique cómo se llevó a cabo este transporte. Además, la forma en que los aztecas lograron construir estas estructuras tan precisas y geométricamente complejas, sin el uso de tecnologías modernas, sigue siendo objeto de debate entre los historiadores y arqueólogos. La precisión de la alineación de las pirámides con los astros y su relación con el calendario solar y lunar también sugiere un profundo conocimiento matemático y astronómico por parte de los constructores aztecas, aunque los detalles exactos de este conocimiento aún no se comprenden completamente. El origen de esta guerra se remonta a la llegada de Hernán Cortés y sus hombres a las costas del Golfo de México en 1519. Los mexicas, guiados por Moctezuma II, inicialmente recibieron a los españoles como huéspedes, pero pronto se volvieron desconfiados y hostiles hacia ellos. Los tlaxcaltecas, por otro lado, vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio mexica y forjaron una alianza con Cortés. La batalla se desató cuando Cortés y sus hombres intentaron avanzar hacia Tenochtitlán, pero se encontraron con una fuerte resistencia por parte de los mexicas. La guerra fue feroz y sangrienta, con batallas que se libraron en múltiples frentes y con tácticas de asedio utilizadas por ambas partes. Finalmente, con la ayuda de sus aliados tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas que se unieron a su causa, Cortés logró conquistar Tenochtitlán y poner fin al dominio mexica en Mesoamérica. La Guerra de las Flores es un tema de gran interés histórico y ha sido objeto de numerosos estudios y análisis por parte de historiadores y arqueólogos. Aunque muchos detalles de la guerra siguen siendo objeto de debate, su importancia en la historia de México y su papel en el colapso del Imperio Mexica son innegables. En resumen, la historia de las civilizaciones mesoamericanas es un fascinante tapiz de cultura, ingeniería y conflicto. Desde las majestuosas pirámides aztecas hasta los intrincados sistemas de calendario maya, estas civilizaciones dejaron un legado duradero que continúa asombrando y fascinando al mundo moderno. Al explorar estos temas, espero que este video haya arrojado luz sobre algunos aspectos clave de estas civilizaciones antiguas y cómo sus legados siguen vivos en el México contemporáneo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la historia de Mesoamérica.